Hola, les doy la bienvenida a este curso Las Musas en el Arte. El día de hoy toca la clase 9, Las Musas de Gustav Klimt, parte 2 o segunda parte, viendo en la portada un fragmento de uno de los retratos más célebres que pintó Klimt, Adele Bloch-Bauer, la Dama de Oro, que justamente será uno de los temas importantes de la clase de hoy. Así que empezamos. Fíjense en varios aspectos, ¿eh? Por un lado, para que ustedes vayan teniendo una experiencia, pues, de práctica visual, fíjense en los fondos. Hoy les paso el tip de que se fijen en los fondos de todas estas mujeres retratadas para que vayan viendo las diferencias. Vamos a empezar con este retrato que es del año de 1902. Al final de la clase veremos algunos de sus retratos inacabados de 1918, que no los terminó porque lo sorprendió la muerte a Gustav Klimt. Entonces vamos a ver cómo en estos años, en estos 16 años, fue cambiando los fondos y el estilo pictórico para representar a todas estas mujeres, lo cual es muy interesante. Este se llama retrato de Gertra Luef o Gertra Felsovangi, que es su nombre de soltera y su nombre de casada. Como les decía, del año 1902, es un óleo sobre tela. Con este formato que ya les había platicado en la clase anterior, empezó a ser de la predilección de Gustav Klimt y que tiene una clara influencia de los retratos, sobre todo, no retratos, pinturas orientales, sobre todo las japonesas, que tienen este formato vertical. Mide 1,50 m de altura y 45 centímetros de ancho para que se den cuenta de cómo es el soporte de la pintura. Muestra a Gertra, esta mujer, mirando fijamente al espectador, pero podemos ver por sus labios apretados, ligeramente apretados, y sus manos, que está algo nerviosa. Está vestida de blanco grisáceo y tiene unos ribetes violetas en la orilla de su vestido. En la imagen de la derecha vemos un acercamiento de lo que resalta en la pintura. Fíjense, aquí les voy a tener una imagen. Fíjense cómo en esta imagen en el museo donde está, se ve el rostro y la cabellera, pero la vestimenta y el fondo se compenetran, como que no queda tan claro. Esto tiene que ver por la iluminación del espacio, pero sí, ciertamente Gustav Klimt estaba dándole mayor predominancia al rostro, a la cabellera, a los tonos morados y a la pincelada. Y deja pues en evidencia esta combinación, esta compenetración entre la vestimenta y el fondo. Entonces vemos los ojos que tiene un color azul brillante, las mejillas son rosadas, sus labios rosados ligeramente apretados. Nos queda claro su rostro. El fondo, la vestimenta se entremezclan. Eh, Gertrude Franziska Sophie Luef nació en Viena en 1883. Cuando Klimt pintó este retrato, ella tenía alrededor de 19 años, estaba soltera y vivía con su padre, quien era un famoso doctor, entre cuyos pacientes estaba el propio Gustav Klimt. El doctor era un entusiasta seguidor del arte de su época y no dudó en elegir a Gustav Klimt como el retratista de su hija. En este caso es el retrato de Margaret Stonborg Brickenstein. Ya al final de la clase nos dirá bien los nombres Heidi. Aquí estamos viendo esta pintura que está en la Pinacoteca de Múnich, que es un óleo sobre tela que mide 1,79 m por 90 centímetros. Otra vez estamos viendo el formato vertical
Estas dos obras tienen 2 años de diferencia. En la anterior vimos el fondo, que apenas vemos las pinceladas, ¿ven? Estas pinceladas verticales azules las vemos de cerca, pero de lejos se pierden, ¿ven? Pero pues prácticamente se fusionan el vestido y el fondo. Y en cambio aquí vemos que hay diferencia en el fondo. Son franjas. Una franja verde abajo, una línea negra, luego una franja gris en lo que es su torso. Por su espalda y cuello vemos un rectángulo blanco y unos cuadrados cafés, y alrededor de su cabeza hay un diseño que ahorita vamos a ver acercándonos. Entonces, Margaret, que aquí vemos unas fotografías a la derecha, no está viendo al espectador, resalta su vestido, que ahorita vamos a ver de cerca el vestido. Esta obra fue encargada a Gustav Klimt por el magnate austriaco Karl Wittgenstein en 1905 como regalo de bodas para su hija Margaret. Margaret fue la quinta de 8 hijos del magnate. La fortuna de la familia provenía de la metalurgia y la siderúrgica, o sea, era una familia muy próspera, pero que creen que también eran amantes del arte. Por lo tanto, eran mecenas de músicos, de pintores. Desde la adolescencia, Margaret fue una joven de espíritu libre, muy conocida en los círculos intelectuales vieneses. Estaba interesada en la ciencia, se sumergió en las matemáticas y en la química, algo inusual en las mujeres de su estatus. Era muy amiga de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Mira, aquí estamos viendo un acercamiento donde se ve la hoja de oro que Gustav Klimt ya empezaba a trabajar desde fines del siglo XIX, lo empezó a trabajar, y lo siguió poniendo en algunas de sus pinturas. Vean los lunares que están en la parte de atrás de su cabeza, las espirales, que son elementos que después Klimt abordará en otras pinturas. Y sin lugar a dudas, pues esta es una de las pinturas más famosas de Gustav Klimt, además del beso, que justamente son de la misma época, por cierto. El retrato de Adele Bloch-Bauer, que se encuentra en la National Gallery de Nueva York, es una pintura de 1907, es óleo y hoja de oro sobre tela con un formato cuadrado, en este caso, mide 1,38 m por 1,38 m. Es la época dorada de Gustav Klimt. Se le llama así porque empezó a usar la hoja de oro. Vimos varios ejemplos de esta etapa en la clase anterior, y también es conocida como la Dama Dorada o la Dama de Oro. A Klimt le tomó 3 años completar este retrato. Aquí estamos viendo una foto de la galería donde se encuentra actualmente en Nueva York. Vemos que la envuelve como si fuera una estola, una especie de aureola dorada en esta fotografía. Es lo interesante de las pinturas, que se ven muy diferente en vivo. Ajá. Pero si vemos fotografías, depende de la luz, de la hora del día, del fotógrafo, de la cámara, cómo se ve la obra. Entonces, por ejemplo, aquí en esta fotografía de la galería, vemos cómo brilla el dorado y vemos la textura de la hoja de oro del fondo. ¿Por qué es maravilloso? Bueno, es que Gustav Klimt fue original y es lo que les he comentado en todos estos cursos que han llevado conmigo, de cómo cuando un artista es fiel a sí mismo y trabaja y ve lo que hicieron sus antecesores y es humilde en ese sentido, logra conectar con un arte que no se ve en otros artistas y entonces logran ser originales. Eso le pasó a los grandes maestros
de la historia del arte y maestras, porque también a las mujeres artistas les pasa esto, ¿no? Entonces, viendo este acercamiento, pues fíjense en la mirada de Adele, cómo la nariz es ligeramente, tiene una curva hacia adelante, cómo es pálida, los labios rojos, el cuello largo con una gargantilla que era realmente de ella. Todas estas joyas fueron realmente de ella y posaba con estas joyas y fueron de las joyas robadas por los nazis. Vean la postura de la mano, cómo se toma la mano. ¿Se acuerdan las otras, sobre todo la primera mujer que vimos, que tenía pues dobladas hacia adentro las manos? Aquí